cómo regular la presencia de estos aparatitos en la vida de los niños, ¿no? Te libera mucha dopamina y te vuelves dependiente, como cualquier otro vicio. Así como te vuelves adicto al tabaco, al alcohol, a la cocaína, te vuelves adicto a tu dispositivo electrónico. Y además se nota cuando un niño entra en el vicio. Está como, no, un ratito más, ¿no? Y hay ahí como una ansiedad. Entran en estado de abstinencia. Lo mejor sería 15 minutos antes decirles, te quedan 15 minutos. Entonces, si el niño o la niña está en un juego y cuando se cumple la hora, ya avisaste. Si no cerró, ya es su problema. Hay mucho consejo que se da a las mamás, a los papás. Terminan siendo como motivos para sentir culpa, ¿no? Hay mucha culpa, sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Rivara, pediatra, neonatólogo y magíster en nutrición y salud. Y nuevamente estamos aquí en el podcast conversando con el Dr. Gus. ¿Se acuerdan que hace poco tiempo hubo un primer episodio con Valerie Vázquez de Velasco sobre diferentes mitos sobre los niños y que nos faltó tiempo para terminar todas las preguntas que teníamos escritas? Pues hoy está Valerie otra vez aquí para completar esto si es que nos da el tiempo, porque ya no te voy a pedir una tercera parte porque me vas a matar. No, sí, me parecería bien si hay una tercera parte, Ok. pero ahora vamos a terminar con lo que comenzamos. Sí, Porque y para había quienes no muchas han visto la preguntas. primera parte, Valerie Vázquez de Velasco es periodista con más de 20 años de trabajo en televisión. Además también trabaja y ha trabajado en radio, en prensa escrita. Y ella tiene 2 podcasts. O sea, yo tengo uno, tú tienes 2. Uno se llama Achaques y sale con Perú 21. Sí. Y el otro se llama 3x7 y es de la revista Caretas. Sí, achaques es un tema de nutrición, sobre ¿Ya? todo para mujeres que nos sentimos achacosas. O sea, perimenopáusicas, Hablamos ¿no? de cosas para hombres y A mujeres ti te porque también falta mucho hablamos todavía, de ¿no? músculo, hablamos de ejercicio, de estilo de vida, hay diferentes temas. Sí lo he visto, es muy interesante. Achaques. Y el segundo es más de un tinte político, ¿no? El segundo es Caretas y Ya. es con Enrique Chávez y con Carlos Paredes. Y ahí conversamos sobre los temas de la semana. 3x7. Y Valerie es madre de Emilia, que tiene 9 años. Entonces, en el episodio anterior expliqué que yo siempre entrevisto, pero me gusta también ser entrevistado. Y tú me haces el favor hoy de venir acá a entrevistarme. Entonces, volvemos a cambiar de lugar. Cambiamos. Te doy el tablero y yo me voy ahí para que me hagas la entrevista. Cambiamos roles. Bien, entonces cambiamos de roles. Cambiamos de roles y ahora yo estoy aquí en tu lugar y ya me puedes preguntar lo que quieras. Ya teníamos la primera parte de estas preguntas, de estos mitos y de estas explicaciones que tienes que dar tú normalmente, En como la decías. consulta, en los pabellones de hospitalización. Exacto, pero como tienes estas entrevistas y normalmente tú eres el que entrevistas, falta ese pedacito de la información del doctor Gus, ¿no? Así es. Esos datos. Entonces hemos hablado de varios temas, ¿no? Procesos respiratorios, de la alimentación complementaria, de los pañales, cuándo dejarlos, todo eso está en el primer capítulo. Y ahora yo decía, para comenzar esta segunda parte podríamos hablar del tema de cómo duermen los bebés, ¿no? Cuando nacen, al principio te decían las abuelas, ponlo boca abajo, con la cabecita así, tápalo hasta acá, ¿no? Habían también los miedos de si el chanchito, de si se ahogaban durmiendo. Luego, cuando nació Emilia, era de otra forma, ¿no? Amarraditos, era casi como un tamalito. Como un tamalito, ¿no? Como un guachito en la época del Chavo, ¿no? Ya, ¿cómo es ahora, 9 años después de mi experiencia de dormir a un bebé recién nacido, cómo se aconseja que deben dormir? Claro, tradicionalmente y en la mayoría de culturas del mundo, a los bebés siempre los han hecho dormir boca abajo, por la sencilla razón de que duermen mejor. Un bebé durmiendo boca abajo casi siempre duerme plácidamente y el estómago, si está lleno de leche, se va a vaciar con mayor facilidad. Entonces es muy tentador poner a los niños boca abajo y se ha hecho por generaciones. Ujú. Pero ¿qué pasó en los años 90? A inicio de los 90, allá por el año 92, 93, se comenzó a observar en el mundo que había un porcentaje nada despreciable de niños que de pronto los encontraban muertos. Niños pequeños de pocos meses. Lo que se llamaba la muerte súbita. La muerte súbita del lactante. Ujú. Y era una cifra más o menos de 1.5, 1.6 por 1000. O sea, de cada 1000 niños, 1 o 2 niños fallecían sin ninguna causa que lo explicase
Y simplemente la mamá, cuando iba donde su bebé, lo encontraba muerto. Horror. Terrible. Entonces, se reunieron los expertos del mundo para discutir esto y cada experto llevó series de casos, Ujú. estadísticas y comenzaron a analizar estas cifras y llegaron a una gran conclusión, que casi todos los niños que habían sido encontrados muertos estaban durmiendo boca abajo. Era la variable constante en todas las series. Ujú. Entonces se dijo, no sabemos por qué sucede, pero parece que dormir boca abajo condiciona la muerte súbita. Entonces se inició una campaña que se llamó Back to Sleep, o sea, dormir con la espalda sobre la cama, o sea, boca arriba. Y se hicieron controles estadísticos y se redujo notablemente la mortalidad, o sea, no a la mitad ni a la cuarta parte, se redujo muchísimo. Y se concluyó de que definitivamente dormir boca abajo se asociaba con muerte súbita. Entonces dijeron, hay que dormir boca arriba y poco a poco aparecieron más y más estudios y se siguieron encontrando importantes conclusiones de que dormir de lado tampoco. Ujú. Entonces, al final se dice, los niños deben de dormir boca arriba, ni siquiera de lado, nunca boca abajo. El colchón debe ser firme, no debe ser blando. Los niños no deben usar almohadas. En la cuna debe haber lo mínimo indispensable, Ujú. no sobrecalentarlos, o sea, no poner un calefactor si no es necesario, no abrigarlos en extremo, no fumar durante la gestación ni después de que nazca, etcétera. Entonces, todas estas y las variables que protegían era, por ejemplo, la lactancia materna, Ujú. entre otras. Entonces, desde esos años, o sea, ya desde los 90 en el mundo, se aconseja y se recomienda con fuerza de que los niños duerman boca arriba. Boca arriba. Y amarraditos también. Y ahí entonces pasamos a hablar de lo que es atamalar o envolver como un ovillo a los bebés. Porque, ¿por qué se hace eso? Porque se calman, porque Ujú. ya no lloran. Y es Porque se porque sienten apretados se como en la siente como en el panza. útero. En el útero los Claro. bebés, lejos de lo que los dibujos animados nos muestran, que un bebé está nadando, ¿no? Como un buzo, están apretaditos y por eso están en posición fetal. Cuando nacen, el nacer es un cambio muy brusco porque los niños de pronto tienen un espacio infinito. Ujú. Antes casi no sentían la gravedad por estar suspendidos en líquido, ahora sienten la gravedad. Antes vivían a 37 grados, ahora viven a 23 grados, Ujú. ¿no? Antes no había luz y ahora hay mucha luz. Antes jamás alguien los tocó, ahora los tocan, Pobres. ¿no? Antes los ruidos que escuchaban estaban totalmente camuflados por el líquido amniótico, por el útero, por el contenido abdominal, por la piel, la grasa abdominal, etcétera, y ahora están con el oído totalmente expuesto. Son un montón de estímulos que los niños tienen, entonces cuando tú los envuelves, se calman. Claro. Entonces muchos se han visto por generaciones también tentados a hacerlos dormir así, pero recordemos que ya no está en el útero y que el niño ya nació, que tiene que desarrollar y tiene que crecer y se da a través del movimiento y a través del espacio abierto. Ya no estamos dentro del vientre materno. Ujú. Ahora, si están echados boca arriba, ¿no hay riesgos con, por ejemplo, los chanchitos o lo que sea que puedan? Claro, la lógica nos diría que dormir boca abajo nos protegería de que si se sale un poco de leche se regrese al pulmón, ¿no? Exacto. O que por último sale a la cama, ¿no? Pero Claro. si están así y les cae encima de la boca de nuevo, entonces hay riesgo. Es más, cuando uno era joven, adolescente, te ibas de campamento y algún amigo, compañero, se pasó de ¿Qué copas recuerdos aquellos? y estaba vomitando, tú lo ponías boca abajo, la cabeza dobladita Claro. para que no se aspire, ¿no? Y eso te diría la lógica en los bebés, pero en los bebés al contrario. Si está boca abajo, el riesgo de que la leche pase al pulmón es mayor y te explico las razones. Hay dos razones muy lógicas que va a hacer que entiendas. Si yo me toco el cuello acá, tengo piel, ¿no? Y debajo de la piel Ujú. siento algo duro, que es Ujú. el cartílago laringio. Ahí Ujú. están las cuerdas vocales. Ahora que yo hablo, mira, habla y siente cómo Ah, vibra, ¿no? claro. Entonces, por ahí pasa el aire, ¿ya? Entonces, esta es la vía aérea. Detrás de la vía aérea está el esófago, por Sí. donde pasa la leche. Detrás del esófago está la columna cervical, o sea, del cuello. Y detrás están los músculos de la nuca o del Ujú. cuello. Ujú. Si un niño duerme boca abajo, la vía aérea tiene encima al esófago, a la columna y a los músculos. Entonces podría colapsarse por el peso. Okey. Y en segundo lugar, si la leche se regresa, se está regresando del esófago, ¿no? Y el esófago está detrás de la tráquea. Si yo estoy durmiendo boca abajo, la leche cae hacia abajo donde está la tráquea. Pero si estoy durmiendo boca arriba,
el esófago está por debajo de la tráquea y si la leche se sale, no va a subir. Claro. Entonces, dormir boca arriba protege la vía aérea y protege de la aspiración de leche hacia los pulmones, lejos de lo que la lógica me diría. Ujú. Entonces, los niños deben de dormir sobre su espalda y no importa dónde pongan la cara, porque la pueden poner derecha, izquierda, pero la espalda tiene que estar abajo y el pecho hacia arriba. Eso por lo menos los primeros 6, 7 meses de vida. Ok, entonces me obligas a preguntarte sobre... En mi día a día como pediatra recibo múltiples preguntas, como por ejemplo, si el frío entra por los pies o si la fiebre puede dar meningitis. Pero una de las preguntas que más me hacen las mamás es ¿qué alimento es realmente seguro para mis hijos? Y es una pregunta válida, porque no se trata solamente de qué tan nutritivo es un alimento, sino de qué manera fue criado ese alimento. Y hoy quiero hablarles de la primera marca que está apostando por este podcast, o sea, que cree en nosotros. Y es el primer auspiciador que tenemos. Y es una marca que cree no solamente en la salud de nuestras familias, sino también en el bienestar animal. En Artisan, que es la línea premium de Avinca, se crían pollos libres de antibióticos desde el nacimiento y se ofrecen huevos de gallinas libres de jaula y con una dieta libre de antibióticos. Además, en Artisan tienen certificaciones internacionales como AENOR y Certified Humane que avalan estas prácticas de crianza. Los productos Artisan los puedes encontrar en las tiendas de Avinca, en los supermercados y también en las aplicaciones de reparto o de delivery. Así que ya saben, cuando cuidamos lo que comemos, también estamos cuidando a quien más queremos. Gracias Artisan y ustedes sigan disfrutando del episodio. las almohadas, pero antes, ¿qué cosa es el tummy time? Dentro de esto hemos hablado ya del tummy time. No, el tummy time, qué bueno que lo preguntes porque está muy de moda. Tummy time significa poner al bebé sobre la pancita, o sea, boca abajo, pero no para dormir, sino como una especie de estímulo. Ok. Le dicen a la mamá que lo haga todos los días por 10 minutos, 2 veces al día. ¿Qué haga qué exactamente? Ponerlo boca abajo en una superficie plana para que el bebé levante la cabeza, ¿no? Y utilice sus ¿Cuántos músculos. meses? ¿A partir de cuándo? Desde que, no sé, lo recomiendo desde que nace, al mes, a los 2 meses. Ajá. Está muy de moda, lo encuentras en internet, en las redes sociales. Y entre otras cosas dicen para estimularlo y para que la cabeza no se aplane atrás, ¿no? Porque está Ya. siempre echado boca arriba. Entonces yo me pregunto, primero que cuando tú pones un bebé chiquito boca abajo, la pasa mal, reniega, no le gusta. ¿Por qué obligarlo a hacer algo que no le gusta? Por un lado. Que es incómodo. Por otro lado, dicen que ya, para que no se aplane la cabeza, y te dicen que lo hagas 10 minutos 2 veces al día. O sea, 20 minutos lo pones en esa postura y 23 horas con 40 minutos está con la cabeza atrás. Supuestamente, y, claro. ¿Y por qué hago eso? Va a dejar de aplanarse la cabeza. Además, mi generación de los 70s, tu generación de los 80s, ¿tenemos la cabeza plana? ¿Nos hicieron tummy time? No. No. ¿Hay diferencia? No. Entonces, no todos los profesionales de la salud infantil lo recomendamos. A mí me parece que si lo haces bien y si no lo haces también, pero si le está generando estrés a un bebé ponerlo en esa posición, pues no lo hagas, ¿no? Pero eso de estimular, la estimulación... Debe ser espontánea y natural. No tienes que ir a un centro de Eso estimulación sería temprana. estimulación re temprana, además, ¿no? Porque... Mira, yo siempre digo que no existe la estimulación temprana Ajá. porque un bebé puede ser estimulado desde que está en el útero. Desde que tú le hablas a la pancita y le cantas una canción o le cuentas un cuento a la barriga, ya el niño está recibiendo estimulación auditiva y está recibiendo la voz de la mamá constantemente. Incluso el papá le puede hablar a la barriga y hay un estímulo. O sea, Ajá. nunca la estimulación va a ser temprana. Es necesaria y debe ser espontánea, con afecto y en familia. No tienes que ir necesariamente a un lugar para que le hagan estimulación temprana. Eso es... Habrá niños que necesiten porque tienen un problema del desarrollo y eso se llama terapia. Pero la terapia no es para todos, es para el que lo necesita. Y el tema de la voz, ¿es real que escuchan la voz de papá, mamá, reconocen? Sí, algunos estudiosos dicen que los bebés, los fetos comienzan a reconocer incluso el acento del idioma del lugar del mundo donde están desde el útero. Y por eso se les recomienda hablar. ¿Y qué pasa? Si tú ves las películas de los años 40, 50, cuando una mujer daba luz, estaba en la sala de partos y en la sala de espera estaban los padres, ¿no? Con las manos atrás de la espalda, dando vueltas. Sí, sí, sí. No estaban presentes en el nacimiento y cuando nacía el bebé, el papá no cambiaba pañales, se mantenía una distancia. Y yo empecé a trabajar con niños en el 98 y papás no cambiaban pañales.
a veces ni iban a las consultas, ahora van, están muy vinculados. Yo siempre le digo, vincúlate con tu bebé desde el útero, porque se vincula con la mamá desde que está en el útero, ¿no? Desde que hay concepción, tú estás vinculada con Emilia Sí. desde la concepción y cada día, cada semana crecía este vínculo y al nacer tú ya la conocías y ahora la Mm. conoces más y mejor, pero ya la conocías. ¿Y el papá en qué momento se va a vincular? Yo he hablado con papás mayores y me dicen, recién encontré a mi hijo a los 3 meses cuando me agarró el dedo y me miró a los ojos y me sonrió. Antes yo decía, ¿quién es este Claro, ser claro. que llora, que hace caca y con miedo no me acercaba? Y recién encontré a mi hijo a los 3 meses. Hay otros que se han vinculado a los 6 meses o al año. Ahora los padres se vinculan tempranamente. Entonces está bueno vincularse desde el inicio. Hasta un niño tiene el instinto más desarrollado como para vincularse a su hermano, por más de que tenga 3, 4 años, Así es. Sí, y sí. ver este ser chiquitito, pero ¿no? Comienza a Claro, antes a los niños, cuando iban acercarse a ser su antes. hermanito menor, había todo un tabú de que no sepa qué es un embarazo, ¿no? Y ahora van a la consulta, la mamá con la barriga, segundo bebé, y los bebés ya me dicen, aquí está Paulo, ¿no? Aquí Claro, está Carlita, claro. ya saben que ahí está su hermanito, su hermanita, y hay un vínculo y pone la manito en la barriga. Y, y cuando nace ya están vinculados con su nuevo hermano. Entonces hay que vincularse con los niños desde Desde la ahí. barriga, no esperar a que pasen meses. Volviendo un poquito a lo que estábamos hablando de las posiciones para dormir, el tema de las almohadas. En un momento has dicho cabeza plana, Y has sin hablado almohadas. de Sí. levantar un poquito más la cabeza que el tronco, digamos. ¿Tiene que tener alguna almohada un bebé o a partir de qué edad Esa es muy podríamos? buena pregunta, porque te venden almohadas anticabeza plana. Te venden almohadas muy lindas y preciosas para que la cabeza no se mueva. En realidad los niños no necesitan almohadas, los niños pequeños, y la razón también es muy sencilla. Durante la evolución humana se ha priorizado la inteligencia a la parte motora. Por eso cuando nacemos no caminamos como muchos otros mamíferos que nacen y se ponen de pie, ¿no? Sí. Nosotros tenemos una cabeza muy grande, que es el 25% de nuestra estructura corporal al nacer. Entonces, nuestro cerebro al nacer es el 20% del cerebro que vamos a tener cuando somos adultos, o quizás el 20-25%, pero nuestro cuerpo es 20 veces más chiquito. Entonces, somos muy cabezones al nacer. Ajá. Y esta cabeza tan grande hace que la circunferencia de nuestro cráneo sea igual que la de nuestros hombros. En cambio, en la adultez, nuestra cabeza es chiquita en relación con nuestros hombros y por eso necesitamos ponernos algo acá para que la cabeza no cuelgue cuando dormimos. Pero un bebé tiene la cabeza tan grande que si yo le pongo una almohada a un bebé acá atrás, va a hacer esto. Y al flexionar el cuello, no va a pasar bien el aire. Entonces, no solamente es incómodo ponerle una almohada a un bebé, sino que aumenta el riesgo de muerte súbita, ¿no? Entonces, Porque la muerte súbita, entonces, al final sí tiene una explicación. No es que de la nada murió un niño. sí, Es tiene que, factores asociados al claro. riesgo, ¿no? Que es el uso de almohadas, colchones muy blandos, dormir boca abajo, el tabaco, etcétera. Ujú. Entonces, además de disfrutar muchísimo mi trabajo como pediatra y como neonatólogo, tengo muchas otras aficiones que me llenan de profunda alegría, como por ejemplo escribir y también comunicar y difundir conocimiento médico para todos ustedes. Quizás muchos de ustedes no saben que he escrito varios libros para padres, libros para abuelitas y libros para niños. Hoy les presento a dos de ellos. Uno es el libro Guagua, que es un libro muy interesante para los padres primerizos. Te enseña desde que nace tu bebé y los primeros años de vida sobre el desarrollo, el crecimiento, algunos toques sobre nutrición, etc. Y este segundo libro, que es Los secretos de la abuela, son 100 mitos que siempre hemos escuchado a nuestras abuelitas, pero analizados con afecto, analizados con respeto y conciencia. Así que disfruten estos dos libros que los encuentran en todas las librerías del país y recuerda que salen con Editorial Planeta. Aprendamos también leyendo, disfruten la lectura. Chau. Al final, una relación causal directa no siempre se encuentra y si la encuentras ya no forma parte del síndrome de muerte súbita, que es un Claro, conjunto de casos que no se encontró una explicación, ¿no? claro, claro. Pero que aparentemente se relaciona directamente con la posición al dormir. Bien, hay otro tema que tiene que ver con la cama, pero tiene que ver con ya niños más grandes, ¿no? Lo mencionábamos además en el programa pasado. Hay esos niños que una vez que pueden caminar y pueden salir de su cama, deciden que cada noche se van a pasar a la cama de los papás. Y tú dices, ay, qué lindo, ¿no? Al Claro, principio, pero claro. cuando ya tiene 9 años, dices, ¿se va a seguir pasando a mi cama? Y le preguntas, ¿no? A los amigos y dices, sí, la mía se pasó
hasta, no sé, ¿cuándo es normal y cuándo ya hay que poner un límite sobre la pasada de los niños a las camas de los papás? Siempre hay que reconocer los roles en una familia, ¿no? Entonces, en una familia, que ahora, bueno, una familia puede tener diferentes estructuras, ¿no? No solamente la clásica, papá, mamá e hijos. ¿No? Tenemos diferentes estructuras, pero en general tenemos los adultos, los padres, los cuidadores, la pareja y los niños. Y al inicio de la vida, insisto, el ser humano es bastante dependiente, es muy vulnerable y lacta o toma leche y sí necesita estar pegado a la madre, a los padres, a la pareja. Durante el primer año es importantísimo este vínculo incluso físico. Luego, dependiendo de cada cultura, de cada escuela, de cada país, algunos dicen que a partir del año ya los bebés tienen que ir a su habitación y estar en contacto constante con los padres cada vez que te llamen. Otros dicen no hasta los 2 años y después de los 2 años ya puedes hacer separación. En términos generales, una cosa es colecho y otra cosa es cohabitar. Ujú. Cohabitar es estar en la misma habitación y colecho es estar en la misma cama. Ok. Quizás los primeros meses de vida, instintivamente la madre quiere hacer colecho, quieres dormir Ujú. con tu bebé. Muy pocas madres al inicio de la vida quieren separarse, la mayoría quieren estar con su bebé. Además, no tienes mucha opción, No porque tienes si mucha está opción porque lactando, come muy a en menudo. principio lacta, no sé, Sí, el 80% del tiempo por lo menos intenta, así ¿no? es, Entre que sí, viene y va. así es. Y acá hay muchas opiniones y muchas tendencias, ¿no? Algunos Ujú. dicen no, a partir de los 6 meses ya a su habitación, otros dicen el año, pero el primer año de vida está bien cohabitar y si quieres hacer colecho, también. Y después ya tienes que ver qué quieres y qué sientes. Cuando a mí llega a mí una pareja y me dice nuestro bebé o nuestro hijo de 2 años, 2 años y medio, duerme con nosotros. ¿Qué Ujú. opinas? Me dicen. Yo le digo, no, yo no tengo que opinar nada. ¿Qué sienten ustedes? Claro. Y me dicen, es lo más lindo que me pasa dormir con mi hijo, mi hija, me dice el papá y lo reafirma la mamá. Digo, bueno, está todo bien. Claro. Pero si la mamá dice, no, es lo más lindo, y el papá se queda callado y me hace un gesto así, bueno, es momento de hablar, porque bienestar y salud es un equilibrio emocional entre todas las partes de una familia, Y la ¿no? pareja en Y la sí es parte pareja, importante, y el claro. binomio, o el trinomio, ¿no? O si son cuatro, si son cinco. Tiene que haber un equilibrio. Ujú. Entonces, cuando una de las partes ya está sintiéndose mal porque no duermes bien, recordemos que un niño pequeño durmiendo en una cama king se ocupa la cama king en su Sí, totalidad. porque se echan de forma horizontal. Oblicua, lateral, y van cambiando. Lo encuentras atravesado en las almohadas, Sí, atravesado en los sí. pies, se ponen diagonal y al Además se final, quiere tocar al papá con el pie y a la y mamá la con va la con el mano, otro. Al ¿no? final, el Entonces está primero que se va a atravesado. ir de la cama es el papá, se va a un sofá o se va a la habitación de su hijo, que está vacía, Claro. y después la mamá está yendo a terapia, dolores de cuello, dolores de espalda, ¿no? Y no duerme bien porque se está despertando Y constantemente, terapia de pareja terapia de seguramente al pareja. tiempo. Entonces yo siempre les pregunto, ¿cómo se sienten? Y si me dicen, somos muy felices, bueno, está bien. Pero llega un punto en que, por más que la pareja se sienta bien con su hijo, su hija en la cama, también hay que pensar en la autonomía del niño. No se trata de decir, no, te vas a tu cuarto, te Mm. encierro y por más que me llames no te voy a hacer caso. No, siempre hay que estar al llamado, tiene que haber mucho afecto, pero enseñarle a los niños a tener autonomía de sueño. Entonces ahí vienen dos reacciones frente a un niño que se pasa a tu cama. Pero antes de eso decir que mucha gente no lo cuenta y las mamás piensan que su hijo es un caso especial que se pasa a su cama con 10 años, 11 o 12 años. Pero yo les puedo decir que a los pediatras sí nos cuentan que muchísimos chicos se pasan a la cama de los padres con 3 años, con 6 años, con 9 años, con 12 años, con 15 años. Ujú. Y he visto casos de más de 15 años. Y es un problema tremendo, pero sobre todo para el chico o la chica, porque no pueden estar solos, no pueden independizarse, no saben dormir solos, no tienen autonomía. Y eso no está bien porque la pareja por último ya son adultos, pero el chico no. Pero ¿a qué edad se marca que ya es un problema el no tener Es esa muy variable, pero autonomía? entre ya a partir más o menos de los 3 años ya un niño debería 3. estar en capacidad de poder dormir en su habitación solo o sola. Y ahí te va a llamar algunas noches. Y ahí siempre se preguntan, o no te llama, se te aparece. Sí. Si se aparece a las 3 de la madrugada, estás muy cansada. Entonces, el plan A siempre es
ya súbete. Entra, Y, claro. y todos duermen plácidamente y solucionado el problema, entre comillas. Pero la mejor opción sería, ven, vamos a tu cuarto. Lo Es acuestas un dolor esa opción, pero y, de verdad sí, y que lo es... acompañas hasta que se duerma, que puede durar 10 minutos o 1 hora o 2, O te puede dormir a o ti. te puede dormir a ti y después te despierta, y que se duerma y de ahí tú regresas a tu habitación y capaz en un par de horas vuelve y lo acompañas nuevamente y todas las noches haces eso, que es muy agotador, pero a la larga es mejor, porque es una Ujú. inversión de esfuerzo y de sueño que hace que el niño o la niña aprendan a dormir solos. Pero si tú por flojera dices, ya, súbete, te acomodas, te arrimas para que entre, eso se puede perpetuar. Entonces los chicos tienen que aprender a dormir solos y hay que acompañarlos en ese proceso. Ujú. Ni Porque, con violencia, ni con extremada contemplación a que se pase a tu exacto. cama. Porque hay un punto que es el momento en el que logras que se duerme en su cama. Pero luego se despierta. Yo creo que se despiertan en el momento en que la mamá tiene el sueño más profundo y ahí donde es casi imposible que se despierte, se meten a tu cama. Claro. Eso es lo que yo siento. Pero la verdad es que sí me preocupa el tema de cómo es el sueño de ella. O sea, los niños se pasan a la cama de los papás o intentan pasarse, pero el hecho es que el sueño sí está fragmentado. Al Sí. final no están descansando Qué bueno de que me largo. preguntes eso, porque hay una gran diferencia en la manera como duermen los niños, sobre todo los niños pequeños, y Ok, cómo dormimos los adultos. Y tenemos que hablar de los ciclos de sueño. Cuando yo duermo, y seguramente escuchaste el término REM y no REM, sí, que en castellano sería MOR y no MOR, que es mm, movimientos oculares rápidos. sí. Eso es MOR, y en inglés es REM porque es Rapid Eye Movements. Ujú, Porque cuando yo duermo paso por esas dos fases. Una fase es del sueño no REM, que es mis ojos no se mueven y estoy en un sueño profundo, estoy realmente descansando y la actividad de mi cerebro es bastante baja, 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 casi no hay gasto de energía y ahí descanso. Cuando yo empiezo a dormir, empiezo en esa fase ujú. y después paso a la fase de movimientos oculares rápidos, que es de gran actividad cerebral y es con donde tengo los ensueños o los sueños. Se dicen sueños, no sueños. Qué bonito. Y ahí tengo ensueños y son muy vívidos. Y mi cerebro piensa que realmente están pasando. Y para que tu cuerpo no haga lo que tú estás soñando, hay como una especie de corte de la médula. Hay una sección medular y hace que tu cuerpo no haga lo que estás soñando. Entonces, por eso que a veces cuando tienes una pesadilla, estás pasándola muy mal en la pesadilla y de repente tu cerebro se despierta de la pesadilla, pero la parte motora demora un segundo. Y ese Ujú, segundo en que no responden tus piernas y tus brazos te lleva al pánico extremo. Y muchos despertamos de las pesadillas, ¡ah!, ¿no? Con un salto. claro. Ya, bueno, eso era para entenderlo. Pero Ujú, tenemos el sueño profundo, que es el sueño no REM o no MOR, que no hay movimientos oculares, y después viene el sueño REM de movimientos oculares. Estas dos fases son un ciclo y mm, en los adultos dura 1 hora 10, 1 hora 20, digamos, entre 90 y 1 hora 20. Perdón, entre 90 minutos y 120 minutos. ok. O sea, son ciclos largos. En los niños pequeñitos pueden ser muy cortitos, de 30 minutos o de 40 minutos cada ciclo. Para yo tener un sueño reparador, necesito tener varios ciclos. Entonces, te vas a dormir a las 10 de la noche, tu bebé empezó a las 8, Sí. hizo un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, sueño reparador, y tú empezaste tu primer ciclo y a las 11:30, 11:40, te despierta. Te cortó el primer ciclo, no pasaste a la segunda fase y de ahí ya te vuelves a dormir y empiezas de cero. Ujú, Otro ciclo y te vuelve a despertar. Y al final tú dices, sumas y dices, yo he dormido 8 horas. ¿Por qué estoy destruida? Porque no has tenido ciclos completos de sueño y ese sueño no es reparador. Pero tu bebé o tu hijo pequeño que tiene ciclos cortos, en el mismo tiempo que durmió como tú, tuvo más de un más ciclo. ciclos, Entonces, claro. en los bebés siempre digo, el sueño fragmentado afecta muchísimo a los padres, más no a los niños. Y a veces las mamás llegan a la consulta preocupadísimas y me dicen, estoy preocupada porque mi bebé se despierta 6 veces en la noche. Y le digo, yo estoy preocupado por Por ti. ti. Tu bebé está muy bien, ¿no? Entonces, el sueño fragmentado afecta mucho el sueño y la salud de los padres. Pero hay que recordar una cosa. El sueño fragmentado que tienen los niños pequeños, los niños en general, se recupera con las siestas. Las siestas son para recuperar el sueño nocturno fragmentado. Y eso se ve en dos etapas de la vida.
al inicio de la vida Ujú. y en el adulto mayor. Sí, El adulto mayor tiene mal sueño nocturno, tiene un sueño fragmentado y el bebé también. Y para compensar, tienen siestas diurnas. pero los adultos mayores tienen ciclos largos. Igual que nosotros, pero ellos Claro. recuperan su sueño en la mañana, después del Ajá. desayuno duermen 2 horas, La moqueguana. sí, y después del almuerzo otra buena siesta. ¿Y qué se ha demostrado en algunos estudios? De que en estos dos extremos de la vida falla la memoria. Nadie recuerda nada de los primeros 3 años de vida y los ancianos se olvidan de todo. Estas siestas diurnas ayudan a mejorar la consolidación de la memoria por el sueño fragmentado. Entonces hay mamás que me dicen, mi bebé duerme 10 horas en la noche y estoy preocupada porque te he escuchado decir que las siestas ayudan a la memoria. Mi hijo no hace siestas. No, pues porque duerme bien en la Porque noche. duerme, El que claro. duerme bien en la noche, incluso niños pequeños, casi no hace siestas o una. Y el bebé que se despierta mucho en la noche hace más siestas para Ujú. compensar su sueño fragmentado nocturno. No, o sea que no hay problema si hay niños chiquitos que dejan de hacer siestas. No, No no. sé hasta qué edad, no me Hasta, acuerdo. mira, el primer año, hasta al año de vida, tú llegas al año de vida con 1 o 2 siestas Ujú, y entre los 12 y 24 meses ya te quedas generalmente con una siesta. ujú. Y después de 2 años, algunos niños podrían ya dejar las siestas o quedarse con una siesta toda la infancia y ojalá toda la vida. Ojalá todos pudiésemos hacer una siesta. Sí, sería Sí, genial. Pero ¿cuánto tiempo es bueno para esa siesta? buena pregunta. Ajá, Se han estudiado mucho las siestas. ajá. Entonces, Voy a practicarlas más. y mira, esto es importante porque hemos dicho que cada ciclo de sueño empieza con el sueño no REM, que es sueño profundo, Ujú, ¿ya? Y después viene el sueño REM, que es donde tienes los ensueños. Pero este sueño profundo, además, tiene 3 fases, que se llama N1, N2 y N3. En el N1 es esa fase que te estás cayendo, te ajá. caes y te vuelves a despertar y te estás cayendo y te vuelves hasta que te quedas dormido, que puede durar 1 minuto, 5 o 10 minutos. Ujú, Generalmente ahí puedes tener alucinaciones, ilusiones, ¿no? Que, ay, ¿qué pasó ahí? Ya eso es ujú, normal en el N1 que dura pocos minutos. Después viene el N2, donde es un sueño todavía ligero, que puede durar 25 o 30 minutos. Y después ya ujú. viene el sueño profundo, profundo, que ese es el reparador. Ahí se consolida la memoria. Ok. Ahí se repara tu sistema inmune. Ahí creces. Ahí se reinicia tu cerebro. Ahí pasan muchas cosas en tu cuerpo que es como reiniciar tu máquina en Ujú. el sueño profundo. Entonces, yo hago una siesta, N1, N2, y ya estoy en media hora, ¿Media y hora? sigo durmiendo y llego al sueño profundo. Ujú. Y ahí me despierto a los 50 minutos, 60, y estoy destruido, porque me he despertado en el sueño profundo. Y no puedes Y no te puedes levantarte. levantar, y esa siesta, lejos de ser reparadora, te malogró el resto de la tarde y en la noche estás mal. Entonces, se ha demostrado en varios estudios cuál es la duración ideal de una siesta, y no es Para no, adultos para y para adultos o para niños es niños no tan diferente. chiquitos, ¿no? Ajá. Adolescentes, y es 30 minutos. Y yo lo hago, pongo mi despertador. El Como power nap. yo me duermo muy rápido, mi N1 dura segundos, entonces pongo 30 minutos y me duermo y a los 30 minutos suena y para mí eso es como haber cargado el celular. Se ¡prac! Y estoy como una Claro. bala. Entonces, siestas de 30 minutos, no más. Ujú. Y eso se llama, escuchaste en el box el término groggy, ¿no? O grogginess del inglés. Es Sí, estar así todo eso. que no sirves y en este caso se asocia mucho con el sueño, ¿no? Es Ujú. el, A pasarte del sí, tiempo. entonces siestas de 30 minutos. Y en el caso de los niños que tienen ciclos más cortos, las siestas también 30 Las siestas de minutos, los niños una hora. pequeñitos son largas y en sus Sí. siestas, más que, no deberían Y llamarse son siestas, reparadores para los papás. no deberían llamarse siestas a los niños, es sueño diurno, porque en una siesta de un bebé de la tarde dura 2 horas y ahí Ujú. tuvo 3 ciclos. Y ahí estamos hablando de bebés hasta los 2 años. Hasta el año y después ya en el segundo año de vida depende mucho de cada niño, depende de cómo es su noche, pero sus siestas pueden durar 30 minutos, 60, hora y media. Sí. Y no les va a pasar este efecto No, 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 de no, cansancio. no, ellos no. Claro, A veces porque... la mamá me dice, estoy preocupada, yo le digo, recuerda una cosa, que el cerebro de tu bebé cuando quiera dormir se va a dormir donde esté, así sea a la hora del almuerzo, así esté en el parque, así esté donde quiera que esté, cuando quiera dormir se te va a dormir en los brazos, en el auto, porque puede hacerlo, porque es un bebé. En cambio, tú no te puedes dormir en cualquier lugar porque tienes que cuidar a tu hijo. Además, tú te tomas un café y ya no te duermes y eso te hace daño. En cambio, el bebé, cuando tenga que dormir, se va a dormir. Por eso,
Nunca se despierta un niño porque es la hora de almuerzo. Claro. Pero es la 1 y le toca almorzar. Despiértalo. No, por algo está dormido. Ujú, Está reparando. Entonces, cuando se despierte, tendrá hambre y comerá. Entonces, comer es como dormir, como respirar y como jugar. No ujú. son negociables. Ahora, si hablamos de niños lactantes, ¿un café en la mamá puede afectar el sueño del niño? Depende de cuánto café tomes. Y se ha estudiado también, y una madre que da de lactar puede consumir por día sin ningún problema 200 miligramos de cafeína. Entonces tú me dices, ya, ¿y qué hago yo con eso? Claro. ¿Y cómo se toma eso? Un buen expreso hecho por un buen barista tiene 65 miligramos de cafeína como máximo. Ala. Un café americano tiene como máximo 165 miligramos, más Sí. que el espresso. La gente cree que el espresso tiene más cafeína, mentira. El americano tiene 165 y el espresso 65. Es un Un doble cappuccino, ¿sabes cuánto tiene? ¿Cuánto crees? Más o menos que un espresso. más, diría. Igual que un espresso, porque el cappuccino es un espresso con leche. Ok. Tiene 65 un Por cappuccino. tamaño yo diría, claro, por lo menos un Claro. doble. Y un café pasado, gota a gota, negro o tintico, como le dicen en Colombia, podría llegar a tener 200 miligramos en el peor de los casos. Significa que una mujer que está dando de lactar puede tomar el café que quiera, uno al día, sin problemas. Ok. No hay ningún problema. No tomen descafeinado, tomen con cafeína, Ujú. porque te va a mantener alerta sin afectar a tu bebé. Y además los De métodos de acuerdo. descafeinización son diferentes y los que más se usan son con químicos. Eso quiere decir que entonces puede tomar esa cantidad de café y no le va a afectar en las No pasa siestas, nada. ni en el Todos los sueño, días ni un nada de café los puede niños. tomar una mamá que está dando de lactar. Ni en los nervios de los niños, No, eso no se no transmite. se afecta el sueño a los niños. Hay un tema que tiene que ver con los bebés. Perdón, ¿Qué? el café. Hay mamás que me dicen, ya, entonces el espresso sería la opción, pero no me gusta el espresso, es muy Echarle concentrado. agua. Entonces, ¿y por qué el americano tiene más cafeína? Porque el barista hace un espresso en una taza grande y le sigue pasando agua a través del café, entonces sigue pasando cafeína, pero te está aguando el café. Entonces, cuando pidas un café con poca cafeína, le dices al barista, hazme un espresso en taza grande y tráeme un jarrito de agua hervida. Y diluyes tu espresso, pero ya no hay más cafeína, le estás echando solamente agua. Claro, Y esa es la mejor manera para tomarte un americano con 65 miligramos de cafeína. claro, Entonces, un americano te suave, podrías tomar un digamos. americano en la mañana y uno en la tarde, o un espresso en la mañana y uno en la tarde, y no llegas a 200. Déjame agregar algo más sobre el café. Y es importante decir que tenemos un gran y un muy buen café en el Perú. Consuman café peruano en todas sus formas y todos sus orígenes. Así que eso creo que está bueno. Completamente, de Sí, acuerdo. tenemos un café riquísimo Suscribo, en el país. Sí. Y muchos cafés suscribo, que lo saben firmo. preparar bien en muchos lugares. Sí, cada Sí, vez hay cada vez hay más más gente lugares, sí. especializada, Sí, ¿no? En café bueno y pasarlo gota a gota, lo que sí, el contabas. olor y todo. Yo tomo espresso Ujú. con 65 miligramos de Tú tienes de cafeína. italiano, pues. Sí, me tomo 3 al día. Y no pasa nada, porque no llega a 200 miligramos y no estoy dando de lactar. Ya está. Perfecto. Pero justamente te iba a preguntar sobre brotes de crecimiento y otro tema que yo no sé por qué, pero tiene que ver es las regresiones Las de regresiones, sueño. sí. Entonces Es, hablamos de sueño y hablamos de este es que tiene tema mucho que ver, porque como algo el cercano. problema que tenemos ahora en la maternidad es los celulares y las redes sociales y toda la información que nos llega a través de ese aparatito que lo tenemos pegados a nosotros permanentemente. Entonces ahora las mamás se angustian mucho con ese término, ¿no? Regresión de sueño, crisis de crecimiento, brotes de crecimiento. ¿Y en qué concluye todo eso? En despertares nocturnos. Y entran en pánico y no saben qué hacer. Y yo siempre hago este ejercicio cuando hago la consulta, porque yo tengo en mi consultorio dos sillas para la pareja, una silla para el hermanito o la hermanita mayor, ahora tengo dos, y una silla para la abuela, que es roja, ¿ya? Y también tengo una más para cuando va la nana, porque me gusta hablar con todo el grupo, con toda la familia, con todo el equipo. Entonces, siempre le pregunto a las abuelas, ¿sabe algo? ¿Una vez escuchó de brotes de crecimiento? No. ¿Sabe lo que es la regresión del sueño? No. ¿Usted tenía problemas con el sueño de su bebé? No. Y tengo 6 hijos. Otra vez, yo tengo 3, yo tengo 4. Entonces, ¿por qué ahora de pronto aparece un problema de regresión del sueño? Primero que el sueño no regresiona. ¿Cómo va a regresionar el sueño? Los niños Ujú. evolucionan, progresan, avanzan, crecen y el sueño sigue la misma evolución.
va madurando. Pero, Ujú. ¿qué es lo que pasa al inicio de la vida y en toda la infancia? Que el crecimiento de un niño, el crecimiento físico, o sea, crecer en estatura, en peso, etcétera, no es lineal, no es que crece así parejito. Es Claro. como si tuviese el pie en el acelerador y por momentos acelera, desacelera, acelera, desacelera, desacelera. Cada vez que acelera, crece más rápido, tiene más hambre. Y esos días, que pueden ser poquitos días o una semana o 10 días, va a tener más hambre y si tienes más hambre te despiertas en la noche un poquito más. Y Ujú. después pasa. Y punto. Y eso siempre existió, pero nadie lo percibió de esa manera porque nadie te lo dijo. ¿Y para qué te lo hacen presente? Y además, muchas veces es imperceptible ese cambio. Y también te dicen que esas crisis se dan a las 3 semanas y a las 6 semanas de vida, a los 3 meses y a los 6 meses de vida, y a los 9 y a los 12 y a los tantos años y en la pubertad. Sí, en un montón de momentos pueden haber aceleraciones del crecimiento, pero no siempre van a repercutir en el sueño, en el hambre, a veces sí, pero olvídense, así como los adultos hay días que tenemos mucha hambre y hay días Ujú. que no, hay días que entrenaste más, hay días que entrenaste menos, que dormiste más o menos, tu apetito y tu hambre va cambiando. Es como si estuviéramos muy atentos, ¿no? A Demasiado. los niños. Entonces, bueno, las cosas que sí decían las abuelas eran que había como crecimiento después de las enfermedades, ¿no? Ahora Ay, ha decimos, pegado un sí, estirón sí. porque se enfermó, entonces, Antiguamente lo único que decían era, estos días está muy comeloncito, muy tragoncito, y ajá. punto. Y entendían que había días que iba a ser más tragoncito. Y también después de la enfermedad, ¿no? Entonces también se ha visto esto de que sí, es verdad que la fiebre te hace crecer. En teoría, cuando te enfermas y sube la temperatura, algunos procesos celulares podrían avanzar y crecer un poquito más el pelo, las uñas. Pero en realidad es imperceptible, ¿no? Sí, No pues. podríamos darnos cuenta de que un niño ganó 3 centímetros después de que tuvo una gripe. No es así, ¿no? Ujú. Pero quizás te adelgazas cuando te enfermas y después viene la etapa de recuperación y comes más y ves que creció un poco, pero no es tan así. Más es una idea. Ujú, ujú. Hablábamos un poco de los aparatos electrónicos, ¿no? Las redes Las sociales. pantallas, los dispositivos A electrónicos. partir de ese comentario, ¿cómo regular la presencia de estos aparatitos en la vida de los niños, no? ¿Cuándo es prohibido realmente, tal vez si son muy chiquitos, ponerlos frente a una pantalla? Y luego, ¿cómo ah, distribuirles el tiempo para Sí, que no estén en ese aparato que en ese envicia a vicio, en esa adultos y dependencia. envicia sin duda a El niños? problema, o sea, la visión frente a los dispositivos electrónicos, y cuando hablamos de dispositivos electrónicos, que no es lo mismo que pantallas, pantallas está el televisor, pantallas está una computadora, pantallas está una tablet, es un celular, pero cuando hablamos ya de dispositivos electrónicos estamos hablando más de una tablet y un celular. Ujú, El televisor existe desde nuestra época y atrás, siempre existió. El televisor tenía pocos canales, el televisor no interactúa con uno. No es que si algo no me gusta en un segundo, voy cambiando y el televisor no me conoce, o sea, no hay un algoritmo que me conozca y que me comience a dar eso que me da placer, ujú, ¿no? Nuestros celulares nos conocen y nuestras redes sociales, el YouTube, el Google, todo nos va a dar eso que nos da placer, ya nos conoce y nos lo pone y te da la opción de que no, no me gusta, lo cambio y esto sí me gusta, entonces dices, ah, eso le gusta y te comienza a dar eso, ¿no? Te libera mucha dopamina y te vuelves dependiente, como cualquier otro vicio. Te vuelves adicto, así como te vuelves adicto al tabaco, al alcohol, a la cocaína, te vuelves adicto a tu dispositivo electrónico. Y un adulto, casi todos los adultos ¿verdad? tienen adicción en mayor o en menor proporción a su celular. Pero nuestro sistema nervioso central ya está desarrollado. Después de los 25 años ya lo desarrollaste. Pero ¿qué pasa con un niño de 1 año, 2 años, 3 años, que comienza a desarrollarse a través de un dispositivo electrónico y no va a aprender a tener esa capacidad de autorregulación de las emociones o de manejo de la frustración Ujú, o de tener paciencia o creatividad? Entonces el niño rápidamente se aburre de algo y lo pasa, lo pasa. Entonces cuando le pones un libro, su cerebro no está acostumbrado a un libro porque es muy lento, necesita mucho trabajo para convertir esa información de letras en una imagen cerebral y, y tener toda la capacidad de imaginar lo que está pasando, cuando el celular te lo da inmediatamente, de manera cambiante y beneficiando lo que te da placer solamente. ujú. Entonces, los niños llegan a un punto del vicio total y le afecta incluso la parte emocional, lo lleva al sedentarismo
y es muy difícil salir de eso. Hasta hace unos años las academias pediátricas del mundo decían no pantallas el primer año, después dijeron no pantalla los primeros 2 años y recientemente, quizás el año pasado, ya se dijo no pantallas los primeros 6 años de vida. Claro, entonces los padres dicen, no, ¿y ahora qué ¿Y voy a ahora hacer? qué? Porque somos los padres de hace Sí, 6 años, nos porque fregamos. claro, yo tengo una hija de 9 años que ya Claro. los conoce, ¿cómo se Yo, lo quito, claro, yo no? estuve 1 año sin darle pantalla porque en esa época se recomendaba 1 año y ahora son 6. Sí, Entonces, ¿la fregué? en realidad se dice lo ideal. Ahora, lo ideal a la realidad hay mucha diferencia, ¿no? Total. Es como cuando te dicen que no coman dulce y van a los cumpleaños y están las mesas servidas con dulce. Ujú, ¿Y qué le dices a tu hijo? Tú no comas, todos van a comer y tú no comes y lo ujú. llevas a la frustración y eso tampoco Claro. es salud. Entonces se trata de encontrar un equilibrio, trabajar con los chicos y decirles, bueno, dependiendo de la edad, ¿no? Un niño de más de 6 años, decirle de lunes a viernes, no pantallas, porque tienes Ujú, que ir al colegio, porque tienes que practicar deporte, tienes que comer de manera saludable y dormir bien. Y además compartir con la familia. Y claro. los sábados vas a tener horarios y ahora uno puede darles tiempo de pantalla porque lo programas y se desconecta y está en tus manos si le das wifi o no. O sea, como cuando me dicen, sí, mi hijo come mucho, ¿qué hago? Pero tu hijo tiene billetera, tiene Claro. tarjeta de crédito, come lo que hay en casa, come lo que tú le das. Es fácil controlar a un niño con las pantallas y con lo que come si tú tienes la autoridad. Y además se nota cuando un niño entra en el vicio, Sí, ¿no? Y yo como mamá lo veo, ¿no? Hay momentos en que está como, no, un ratito más, ¿no? Y hay ahí como una ansiedad. Entonces, bueno, creo que es saludable, obviamente, detener esa ansiedad y cambiarle, entran en estado de abstinencia. Es claro, pero cambiarle la atención literalmente, por otra sí, cosa y también decirle, oye, mira cómo te estás sí, poniendo, sí. ¿no? Porque sí se dan cuenta, ya hay un momento en el que pueden entender. Mira cómo te estás poniendo por la pantalla, déjala, ¿no? Pero un ratito se O sea, enganchan. la idea es, Seguramente nos a pasa a veces todos. las mamás o los papás ven su reloj, le dicen, ya, se cumplió la hora, se acercan y se lo quitan. Pero Ajá, lo mejor sería 15 minutos antes decirles, te quedan 15 minutos. sí, Y después 5 minutos más. Entonces, si el niño o la niña está en un juego en grupo, van cerrando. sí. Si llegaron a un nivel en el juego, van cerrando y cuando se cumple la hora, ya avisaste. Ujú, Si no cerró, ya es su problema. ujú. Y los niños tienen que aprender a asumir las consecuencias de sus actos. O sea, cuando a un niño se le da un castigo, un correctivo, no se debe ver como que tú eres la mala. El niño tiene que asumir la consecuencia de lo que acaba de hacer. O sea, si yo le dije, te quedan 10 minutos, cierra tu juego, y no lo cierra, Claro. tú no eres la mala. Tú avisaste y ahora tú estás cumpliendo las reglas y las normas que se han puesto en esa casa. Es muy positivo planificarles, ¿no? A Sí, los niños las sí, hay que cosas, anticipar. avisarles. En tanto rato comemos, no es que ya te estamos esperando a la mesa, ¿no? Es como en un Claro, y eso es algo ratito que nos también se ha perdido en vamos. la mayoría de hogares, es lo que en mi época había muchísimo, que era respetar la hora del desayuno, del almuerzo, de la cena, era sagrado. Sí, Y terminaban indiscutible. alguien de comer, si un hijo terminaba de comer, no se paraba de la mesa. No te parabas de la mesa porque tenías que esperar que todos terminen y ahora venía la sobremesa. Y dependiendo de la edad de los chicos, después cada uno lleva su plato al lavadero y se turnan para lavar. Un día lavas tú, un día lavas Ujú. tú. Y todos tenemos una actividad en la casa. O sea, somos un grupo, no somos un lugar donde una sola persona va a atender a los demás. Es una Ca- es función, ¿no? una Además función te que hace sentirte tienes que tender parte. tu cama, tienes que guardar tus cosas, tienes que estudiar, tienes que dormir, tienes que colaborar, ayudar, lavar los platos, guardarlos, secarlos. Pero ahora no se enseña eso porque no hay una hora de comer ya. Entonces cada uno come a su hora y Sí. dejan los platos tirados y después viene alguien al final a limpiar todo y los niños se forman de esa manera, ¿no? Una manera poco empática porque no estás pensando en los demás, Y estás poco pensando familiar a la y larga, poco ¿no? Parte familiar de la también. dinámica justamente de familia es que Además, a lo cada largo de uno la tenga historia del cosas ser que hacer. humano, cuando el ser humano comienza a prender fuego y reunirse en las cuevas y en las cavernas, siempre se ha reunido a través del lugar donde se come, donde está el calor. Es Claro. donde se habla, donde se comparte las experiencias, se planifica, se quiere, se da el afecto.
y eso se pierde. Entonces las familias ya no tienen esos momentos donde tienen la gran oportunidad de conocerse más, de hablar, de dar las normas también, ¿no? Los roles en la Ujú. familia. Entonces deberían respetar las horas de la comida. Yo entiendo que es difícil, ya el almuerzo no se puede porque todos trabajan en el colegio, pero por lo menos el desayuno y la cena debería tratar de conservarlo. Ujú, ujú. Hablando de temas de redes sociales y de cómo además estamos actuando los padres en la familia, hay mucho consejo que se da a las mamás, a los papás, y que terminan siendo como motivos para sentir culpa, ¿no? Hay mucha culpa, sí, sí, Hay culpa, pero porque, claro, te dicen muchas cosas de cómo debe ser, ¿no? Como cuando claro. vas a dar a luz y tienes a la abuela diciendo, tienes que hacer esto, a la tía tienes que hacer el otro. Entonces es como tu red social, digamos, ¿no? Ahí te dicen todo y tú terminas medio abrumado, ¿no? No sabes qué hacer. Sí, yo, Lo bueno, mismo siento que pasa desde las redes sí, sociales. sí. Y bueno, tú sabes, yo estoy en redes sociales, tú también. Tengo una presencia bastante fuerte en redes sociales y considero, muchos dirían, qué gran oportunidad. No, qué gran responsabilidad. Es Correcto. una tremenda responsabilidad Como dar un la tele. mensaje que yo sé que va a tener un efecto poderoso en muchas personas, Ujú. muchísimas personas. De momento me siguen más de 1.400.000 entre Facebook e Instagram y ahora en este podcast. Entonces, cada palabra que yo digo la tengo que cuidar muchísimo. Uno, porque puedo herir susceptibilidades. Y De dos, hecho. porque tengo que basarme en ciencia. Yo no tengo que decir solamente lo que yo creo o pienso, sino lo que se ha estudiado. Ujú. Y si voy a decir lo que pienso, debo de dejarlo muy en claro. La Claro. ciencia dice esto, yo pienso esto. Entonces Ujú. ya, eso es lo que tú piensas, no necesariamente es lo correcto. Entonces, y una de las cosas que siempre marco en mis redes sociales es la culpa. Más de una vez he puesto la foto de un tacho de basura y le he puesto el tacho de las culpas. Y en mi consulta le digo a la mamá, bota esa culpa que no te ayuda. ¿Qué culpa sienten las madres? Ujú. Porque querían dar de lactar y no pudieron. Y no Entonces le están pudieron. dando fórmula y se sienten mal, Ujú, ¿no? ujú. Después querían un parto natural y por Pues cuestiones clínicas cesárea. fue cesárea. O decidieron una cesárea y ahora todos la juzgan y se siente mal, ¿no? Ujú, O porque tiene que trabajar a partir de los 3 meses y dejar a su bebé con alguien que la cuide, ya sea una nana o la abuela, y se siente mal. O porque ujú. tiene que hacer un viaje de trabajo o de placer con su pareja y se siente mal. Pésimo Y te todos sientes te con eso. señalan y todos te critican y dicen qué barbaridad. Su bebé tiene 9 meses y se fue el fin de semana a Paracas. Qué mamá. Qué madre, ¿no? ¿Y qué pasa con la culpa del padre? También ahí podríamos También hay, también hay. porque las que O hemos mencionado, de está alguna relacionada con la manera está madre. más relacionada a la También mujer. hay, quizás no sea tan palpable, no sea tan evidente. Obviamente el instinto de madre es muy fuerte, pero también la hay. Hay padres que pueden sentir culpa a veces porque no se han vinculado bien, porque al padre le dan muy poca licencia, ¿no? En nuestro país te dan muy poquitos días y tienes que ir a trabajar, Ujú, porque a veces yo veo muchos papás realmente vinculados con sus hijos y me llaman, me dicen, Gustavo, hoy a las 4 mi bebé tiene control y no voy a poder ir. Va a ir mi ujú, esposa y está yendo mi mamá. O sea, me lo adelantan y me parece precioso, ¿no? Que ujú, lo sientan así. Pero hay otros que están totalmente desvinculados también, ¿no? ujú. Eso siempre va a Claro, lo de la existir. mamá es muy difícil de desvincular, ¿no? Sí, Pero también es verdad que los papás muchas veces no han tenido esa educación para poder demostrar sus emociones. así es, Entonces, sí, sí. podemos Cuesta juzgarlos más, un poquito cuando en realidad toda la sí. procesión va por dentro, Y es ¿no? por eso que tú ves en un parque una mujer caminando con su bebé en un coche cargado y no piensas nada. Pero cuando ves a un papá haciendo eso, ay, Sí, qué sí, sí. bueno, ¿no? Qué buen Da papá. ternura. Y muchas mamás dicen, pero ¿por qué? Si yo lo hago toda la vida y nadie me aplaude, ¿no? Pero es que es porque uno no está acostumbrado siempre a ver eso, pero cada vez hay más. Y yo te lo digo, que empecé a trabajar con niños en el año 98 la diferencia es abismal. La diferencia de padres vinculados, de padres que van al control, que padres que cambian pañales, cargan a sus bebés, les demuestra un afecto maternal tremendo. Ujú, ujú. Entonces, los hombres sí estamos en capacidad de dar ese afecto y ese amor paternal como una Sí, madre. yo te lo decía un poco de broma, pero también es verdad que el tema de la culpa, no sé si porque la exploración en las redes sociales termina siendo también una cosa que hacen más las mamás, Sí, pero terrible. Algo que está se juzga ahí. mucho es, por ejemplo, la lactancia, ¿no? Que vas a destetar a tu bebé en algún momento Ujú, y ya sientes culpa porque lo voy a destetar al año, pero yo sé que si le diese más, tendría más beneficios. Y otra ujú, dice,
lo voy a destetar a los 2 años. Claro, hay Y también siente competencia. culpa, ¿no? Y por otro lado, estás dando de lactar a los 2 años y dicen, qué barbaridad, ¿cómo le puede dar la teta a un grandazo, su hijo de 2 años? Claro, Y te claro. juzgan. Entonces también una vez puse una publicación que decía, eh, mi abuelita, o sea, alguien me preguntaba, ¿no? ¿Hasta qué edad hay que dar de lactar? Y yo les respondía, mi abuelita vivió casi 100 años. ¿Qué dando de lactar? No metiéndose en la vida de los demás. Claro. Entonces, lo que hagas, que no te importe lo que digan los demás, ni siquiera las abuelas. Yo Ujú. respeto a las abuelas, pero la decisión ahora es de los padres. Las abuelas ya tuvieron su oportunidad, hay que llevarse bien con ellas, hay que informarlas, hay que tenerlas muy, muy bien capacitadas con cosas nuevas, porque son grandes aliadas, pero la decisión es ahora de los padres, ellos deciden, Ujú. ¿no? Entonces, el problema no es lo que digan los demás, el problema es si te va a afectar. La gente siempre va a hablar. Ujú. Hablan, como me pasa a mí, me critican en las redes muchísimo. Hay mucho hater, Mucho hater. Hay mucho hate. mucha gente que odia. Lo mismo que por cada 99 que me dicen cosas bonitas, hay uno que me ataca y yo ni los borro, ni les contesto, los dejo ahí, porque también es bonito ver que me atacan y aparecen 20 mamás a defenderme, ¿no? Claro. Entonces No te eso, metas con el doctor sí, Gus. el doctor no ha querido decir eso, fíjate que en el minuto tal dice otra, lo dice mejor, ¿no? Entonces es bonito, a mí ya no me afecta. Al principio me dolía mucho la barriga con estos comentarios, ya no. Claro, y si es una mamá que además está sensible, que está comenzando o intentando Claro, cuidar y criar a estás este vulnerable bebé cuando y de nace tu pronto bebé. lees algo que te dice, no, eso está mal, ¿no? Sí, Y yo a veces he dicho cositas que sin darme cuenta, a veces le haces un mal sentimiento a la mamá, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago mis videos y me ponen, ponle subtítulos, porque yo doy de lactar en la noche, que es cuando te escucho, y no puedo poner volumen porque despierto a mi bebé, ¿no? claro, Entonces, y yo digo, tiene sentido, ¿no? O tiene sea, sentido. ¿quién Pero es también te puedes poner audífonos. uno? Y ahora descubrí algo hace un tiempo, es que les contesto y les pongo, activa los subtítulos en tu perfil de Instagram y todos los videos que veas míos y de otras personas van a salir con subtítulos automáticos. Y eso, Y claro, recuerden, es un dato activen para los ahora. subtítulos de su Instagram y de sus redes sociales y salen automáticamente. Así Sí, que y a cada veces es quien lo más hace. cómodo, ¿no? Es más cómodo, Leerlo que sí. no estar escuchando el tema. Hablando de culpa, hay un momento en que tú te relacionas con tu bebé o el papá se relaciona con tu bebé sin ropa para cambiarse, para Para ducharse, bañarse. ¿no? Se duchan juntos, en fin, hay un momento en el que deben de cortar esa Sí, me lo dinámica. han preguntado muchísimo hasta qué edad me puedo bañar con mis hijos, hasta Ujú, qué edad mis hijos o mi hija me puede ver sin ropa. ujú. Yo soy el papá y quiero saber hasta qué edad mi hija me puede ver. Y eso se ha Siento que estudiado, es más el límite con el papá que con la así mamá. es, sí, Ok. más el papá con su hija sobre todo, ¿no? Ujú, Eso se ha preguntado bastante en redes y también se ha estudiado y está publicado en muchos libros. La respuesta es muy sencilla. Cuando una de las partes siente algo raro, como que, no sé si vergüenza o pudor o algo no está bien, a veces el papá dice, ay, se ujú. tapa o la hija se tapa o no mira. Entonces, desde el momento que ya ocurre algo así, es momento de parar esas conductas y eso normalmente ocurre a los 4 años. Ah, Generalmente ocurre a los 4 años dependiendo de la cultura. Hay culturas mucho más abiertas, algunos lugares de Europa que se acostumbra a andar sin ropa, etcétera, y ahí es diferente, ¿no? Y hay culturas mucho más conservadoras que no lo van a hacer casi nunca, solamente el primer ujú. año de vida, que son bebés, después ya no, o jamás, ¿no? Así que cada familia es distinta, pero en términos generales, este momento en que hay una cosa rara ahí, Una incomodidad una de parte de incomodidad, alguien. generalmente es a los 4 años. O tal vez mucha curiosidad de parte de la niña, ¿no? Sí. Tal Porque vez si ahí es se, lo que tal cuando vez hay el papá es como curiosidad, muy libre, pero, ahí tú la ya sientes, curiosidad incomoda. sí, entonces 4 años es una edad prudente según Ujú, cada familia, ¿no? Pero eso es ujú. lo que, Pero puede ser una familia muy claro, libre y que sí, cada uno ande sí, es la concepción que se como le tiene provoque. sobre la desnudez, sobre la genitalidad y todo eso, dependiendo cómo cada persona lo lleva en la vida, puede ser algo muy sencillo, ¿no? Hay gente nudista, no lo ve de esa manera y Claro. son felices así que por eso te digo, Y los niños se acostumbran se a eso, acostumbran y no claro. lo ven de esa manera, pero a veces hay una familia de esa concepción nudista en una ciudad que no lo es. Entonces ahí viene la disparidad, ¿no? Porque invitan a un amiguito a casa
Claro, y tienen piscina en casa y comienzan a ver estas cosas y el niño que acaba de llegar le choca, llega a su casa a contar, ¿no? Y los padres no lo van a entender claro, como lo ven andaban todos nosotros. calatos. Sí, 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 sí. Claro, igual es un ejemplo bien extremo, pues, Sí, ¿no? tengo un amigo que me contaba eso de niño, ¿no? Iba a la casa de una familia que eran de otro país y a él le chocaba. Claro. Sí, No, sí, hay personas que son bastante más libres, pero evidentemente con gente de tu familia y, en fin, con así buena es. comunicación, supongo Claro, también. sí. A ver, preguntas sueltas. Nos vamos de viaje con bebés o con niños. Sí, es Entonces, importante. les doy una gomita para que descansen en el... Melatonina, ese es un buen La tema. melatonina. La melatonina es Mm, un fármaco. La sí. melatonina en realidad es una neurohormona que nos induce a dormir y se libera en la noche. Ujú, Cuando se pone el sol, comienza a aumentar la liberación de melatonina, tiene un pico máximo después de la medianoche, de ahí se mantiene y después comienza a bajar. Y cuando baja, comienza a subir el cortisol que nos da la actividad del día. Entonces el cortisol es en el día, la melatonina es en la noche. Y eso es lo normal. Entonces, existen ahora productos de melatonina comercial para ayudar a dormir a algunos niños que tienen problemas para la inducción del sueño. ujú, Eh, no está regulado por la FDA, ujú. las dosis no son muy claras. ¿Funciona? Sí, en muchos niños funciona. Es mejor eso a que no duerman, tal vez. En realidad, los estudios clínicos concluyen otra cosa. Antes de pensar en un fármaco o la melatonina para darle a un niño para que duerma, hay que pensar en toda la higiene del sueño, o sea, todas las rutinas del sueño, la educación, tener orden en casa. Porque, ¿por Ujú, qué no está durmiendo? Hay que preguntarse. ¿A qué hora te acuestas tú? Le preguntas a los padres. ¿Cómo está la pareja? ¿Cómo está la familia? ¿Qué está pasando en el colegio? ¿A qué hora se apagan los aparatos en casa? ¿A qué hora se cena? ujú. ¿No? Entonces, ¿cómo estás respondiendo cada vez que se despierta? Lo que hemos hablado hace un momento. Entonces, se debe trabajar en la higiene del sueño antes de pensar en una melatonina. Entonces, al final, los que más toman melatonina son algunos niños que tienen algunas condiciones, como TDAH o TEA, que en ellos, por esta condición propia, tienen dificultad para conciliar el sueño, mantenerlo. Entonces, la mayoría de estudios que hay se han hecho en niños con estas condiciones porque en ellos se usa con mayor frecuencia. Y Ujú, sí, sí ayuda a dormir. Algunos estudios comenzaron a aparecer a decir que la melatonina podría aumentar el inicio de la pubertad, o sea, hacerla precoz, otros no, que la podrían retrasar. Hace ujú. poco este año se ha publicado en abril un estudio que demuestra que parece que no afecta el inicio de la pubertad, pero igual todo sigue en estudio. Y yo les diría a los padres, antes de pensar en el uso de melatonina, piensen en toda la higiene del sueño y si ya la vas a usar, poco tiempo. No puedes tú solucionar el sueño de un niño dándole por años una pastilla. No, Ujú. no, no tiene lógica. El viaje. Entonces, yo lo que decía es, si tú te vas de viaje, por ejemplo, en un vuelo de, no sé, 10 horas, es recomendable que este niño o niña duerma durante ese tiempo o haz algún tipo de actividad o Yo pensé que me ibas fórmula. a preguntar desde qué edad un bebé puede subirse a un avión. Eso está Ah, bastante estudiado también. Según las regulaciones internacionales, un bebé puede viajar en avión con 5 días o 7, dependiendo de la eso aerolínea hubiera o el pensado país, yo. etcétera. Se puede subir. Pero si ya lo vemos desde el punto de vista del bebé en sí, es mejor que se suba a un avión con 2 meses. Y con dos Ujú, meses puede atravesar el Atlántico si quiere, no pasa nada. Viajar con ok, un niño de 2, 3 meses es más fácil que viajar con un niño de 3 años. sí. Por Entonces, eso es que estaba pensando yo en cómo sí, dormirlos sí. durante el viaje. ¿Por qué 2 meses? Porque a los 2 meses se completa la maduración de la regulación térmica del bebé. Ujú, Entonces, va a tolerar mejor el aire acondicionado permanente del avión. Con 2 meses tiene todavía una respuesta inmune inmadura, pero mucho más madura que cuando tenía una semana. claro. Y hay que tener algunas consideraciones. El ruido de las turbinas, que puede llegar a 90, 100 decibeles si estás cerca Ujú, y se soluciona con 2 bolitas de algodón. ya, También hay que considerar la presión de la cabina. La presión de la cabina, cuando estás en vuelo crucero, que estás a 11.000 metros de altura, equivale a estar a 2.400 metros de altura. ok. Solo que como estás en reposo, no te das cuenta. Pero Ujú, si entrenaras en un avión en vuelo crucero, te cansarías. ujú, ¿Y eso qué significa? Que la presión del oído medio, que es la presión que captó cuando estaba sobre el nivel del mar, va a ser mayor que la presión de la cabina y le va a doler. Entonces, eso se soluciona dándole el Actar o el biberón en ujú. el ascenso para que se equilibren las presiones a través de la trompa de Eustaquio
y en el descenso. Entonces, si haces eso, te liberas del dolor de oídos con los algodoncitos, te liberas del ruido permanente de las turbinas. Con 2 meses va a mejorar la tolerancia al frío del aire acondicionado Ujú. y también de quizás de infecciones. Y antes de la pandemia, los aviones no prendían sus filtros EPA. Yo le pregunté a muchísimos pilotos cuando publiqué mi primer libro, este de acá, y Guagua. me decían que no lo prendían porque las aerolíneas no les permitían por el consumo de combustible. Pero la pandemia obligó ahora a usar los filtros EPA y se purifica más del 98-99%. Entonces, ahora es un poquito más seguro, a menos que tengas al lado una persona con proceso viral, te vas a contagiar, ¿no? O sea, Claro. siempre es un riesgo viajar en avión e infectarte de algo. El tema de los oídos, ¿hasta qué edad afecta a un A niño? cualquiera, a mí me ha afectado a los 50 años. Ujú. Una vez Entonces, ¿qué haces con un niño más grande? No sé, primero, si tiene congestión nasal, un proceso gripal, aumenta la probabilidad. ujú, Entonces, si vas a viajar y estás con esos mocos, anda a su pediatra para que te dé algún tratamiento para eso, ya sea spray nasal, antihistamínicos, etcétera. Y un niño más grandecito puede abrir la boca y bostezar o mascar algo para que ujú. se permeabilice la trompa de Eustaquio. Los bebés no pueden hacerlo, por eso que lactar es la mejor forma. Pero un chicle a un niño de 5 Bueno, años yo no recomiendo el sin chicle, pero por eso azúcar. te dije mascar algo, para que no sea un chicle. Porque claro, a los grandes siempre nos han dicho Sí, cómete un chicle, sí, a ¿no? la larga eso permeabiliza la trompa de Eustaquio, ¿no? Que es la comunicación del oído medio con la zona de la orofaringia. En todo caso, si es un chicle sin azúcar. Sí, Eso sin sí, sí. duda. Y Spray nasal, has dicho. sí, es agüita con sal. ¿Eso lo recomiendas? Sí, desde Cuando los recién hay... nacidos. Pero Ujú. recordar algo básico, porque todo el mundo usa el spray nasal y los bebés lloran y son muy afectados porque obviamente le estás metiendo algo a la nariz. Hay dos consejos que no se deben olvidar. El spray nasal se dispara en X, o sea, esta fosa nasal hacia afuera y esta fosa nasal hacia afuera. No le dispares al tabique, que es muy sensible. Ok, Y dos, caliente el suero en baño María, ponlo tibiecito. Si entra tibiecito y hacia afuera, los niños lo van a tolerar mejor. Pero igual ok. van a llorar porque a nadie le gusta que le pongan algo en la nariz. No, hasta Pero que es se dan buenísimo, es lo cuenta más de que natural. Lo alivia, mismo ¿no? que gotas de leche materna, pero varias gotas, no 2 gotitas. 5, 6, 10, 15 gotas de leche materna en la nariz eh, ayudan muchísimo con los moquitos. 20 gotas es 1 mililitro. O sea, no es nada 20 ¿Dónde gotas. más se usaría leche materna para algún Algunos malestar? estudios no tan grandes hablan en los ojitos, en la cicatriz umbilical, en la areola de la madre cuando se está irritando. O sea, te Ujú. ayuda. Es, Sí, es, es mágica la leche materna. es mágica, sí, sí. La llegada de un Ahí nuevo terminamos. hermanito. Sí, antes de, yo te quería hacer un par de preguntas sobre el vocabulario, ¿no? De una mamá y un papá primerizos, por ejemplo, ¿no? El saber qué cosa es de pronto el calostro, de pronto el mecoño. ¿Qué son estas palabras que uno aprende y que nunca antes supo que existían, El, pero el cuando... calostro es la primera leche que vas Ujú, a tener, ujú, que dura más o menos 3 días ujú, y que es muy distinta a la leche que viene después, porque es pobre en grasas, pobre en carbohidratos y rica en proteínas. ujú, Entonces, ¿por qué rica en proteínas? Porque es rica en inmunoglobulinas, o sea, en anticuerpos. ujú. Más que tener una función nutricional, es una función inmune el calostro. Por eso que los bebés no se llenan los primeros 3 días, no se sacian y viven en el pecho de la madre buscando más y no se llenan porque sale poquito. Y es Y parte de la magia también de sí, aprender sí, entonces a esos lactar. 3 días los niños están recibiendo todas las vacunas, todas las inmunoglobulinas de su madre. Y Ujú, después ya cambia la leche, aumenta la proporción de grasas, de carbohidratos, baja notablemente la cantidad de proteínas. Tiene tan poquito como 9 gramos en 1 litro. O sea, es 9 por 1000, no es nada. Pero ujú, son proteínas valiosísimas, ¿no? De alto valor biológico. Pero la leche materna no es muy proteica, el calostro sí lo es. Entonces, el calostro es importante por muchas razones. Una de ellas es la parte inmune. Eso se llama calostro. ujú, Y meconium es la primera caca. ujú. Que es Claro, una... dice, ¿por qué hace caca si acaba de nacer y no ha comido nada? ¿Qué cosa Porque es? Claro. los niños comienzan a deglutir en la gestación más o menos en la semana 8 o 9 y todos Ajá, los días toman líquido amniótico. Al final okey. del embarazo toman hasta 800 mililitros por día. Un montón. Y tú dices, ya, pero es agua. No, no es agua. Tiene los pelos que se te caen, tienes las células que se te debridan, tienes la grasa de tu piel que te protegía también, está diluida ahí, y tú tienes todas las células de tu intestino que se van debridando, se quedan en el colon todos los días y el colon les quita el agua, pero se quedan los sólidos y después al 9.º mes tienes una cantidad industrial de una caca muy sólida, muy densa y muy oscura
que se llama meconium y al nacer sale como petróleo. Esa es la primera Después de caca. un par de, o sea, el primer, Sí, segundo día de hay dos vida. cosas que un bebé no debe hacer dentro de su mamá: caca e inspirar. Claro. Cuando lo hace es porque está sufriendo falta de oxígeno. Por eso que en la época de los griegos, la primera caca le llamaron meconi, que significa parecido al opio. Porque cuando un bebé nacía bañado en meconium, nacía deprimido por falta de oxígeno. Claro. Entonces decían, parece la gente que está usando opio, que está todo deprimido. Entonces, Mm. meconi es parecido al opio. Entonces, de Pero ahí se viene. recupera de eso un bebé. Sí, bueno, es todo un cuadro clínico que en otro episodio lo podríamos Sí, conversar, sí. En nuestra pero tercera parte. en la tercera parte. Y la última, entonces, la llegada del hermanito. Y en corto, porque debe ser pues una En cosa corto, simplemente cuando nace enorme. un bebé y tiene un hermano mayor, el hermano mayor o la hermana mayor, que habían sido los reyes de la casa, y si es el primer nieto, ni qué decir, todo el mundo ha girado en torno a ellos y ahora tienen que compartir el trono con alguien. Ujú. Entonces, recordar que es un niño chiquito, mientras más chiquito la va a pasar peor, no tiene autorregulación de las emociones, no va a entender lo que pasa. Ujú. Entonces, siempre hay que seguir centrando el foco en el mayor, porque el que acabe de nacer ni cuenta se va a dar. Ajá. Si llegan los abuelos o la visita, que vayan a visitar al mayor y no al que acaba de nacer, que ni Claro. cuenta se va a dar. Y cuando van a mi consultorio con un recién nacido, le digo, tienes que traer al mayor, y yo me centro en el mayor. Lo Ujú. recibo con fiesta y todo, ni bola le doy al recién nacido. Y él me presenta a su hermanito, me dice, mira, acá está. Y le doy un estetoscopio y le digo, ¿me das permiso de ver a tu hermanito? Sí. O te dice, no. Entonces, le das un rol importante al chico y lejos de ser un rival, es un cuidador de su hermano. Entonces, que lo Claro. comprometan, ven, vamos a bañar a tu hermano, cuídalo mientras yo hago esto, de mentira. Y por más maduro y que bueno que tú lo veas, siempre ponle un ojo encima porque a veces les da un manazo o un empujón por su Sí, naturaleza. No es claro. maldad. Les nace porque si un adulto que entre el trabajo llega uno nuevo, más joven que tú y que todo el mundo lo idolatra y te da ganas de botarlo por la ventana, imagínate un niño de 2 años, ¿no? Claro. Entonces, es normal que sientan eso. Hay que Muy estar siempre bien. ahí. Muy bien. Vamos a tener otras temporadas. Seguramente que sí. Lo que sea No, gracias, para Valerie. seguir Gracias. hablando. Gracias a ti. Y sabes que es bonito escucharte, que no solamente hay consejos y obviamente toda la experiencia y expertise que tienes porque estás con los niños todos los días y con los papás, sino que además cuentas cosas de la historia. O sea, se nota que realmente estudias lo que haces y es muy bonito. Me gusta mucho hablar contigo. No, gracias, a mí también. Gracias, Gracias, doctor Valerie. Gus. Sí, voy a Gracias por despedir invitarme. Tú despides porque sí. ahora ya es tu parte. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en este nuevo episodio. Espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de suscribirse, no se olviden de comentar, no se olviden de poner me gusta. Eso nunca lo digo, ahora sí lo estoy diciendo. Y también díganme qué temas quisieran que toquemos y qué invitados les gustaría tener en este sofá en el que estoy hoy yo como invitado. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio. Chao.